Comenzamos con la mesa de 1 a 3 de la tarde dedicada a la literatura inglesa clásica. No vamos a seguir el orden que está en el programa por una cuestión cronológica. Va a comenzar a hablar Elina Montes con su trabajo Shakespeare y los espectros, la memoria y lo no sabido. Posteriormente, Marcelo Lara, que está en la punta de la mesa, va a hablar. El título de su trabajo es Nudos de tiempo, insistencias de Swift. Luego, María Inés Castanino, Lo fantástico en la poesía, el caso de Samuel Taylor Coleridge. Y por último voy a hablar yo, Lucas Margarit, El mar como espacio de la alteridad, William Hope Hodgson. Una de las cosas que me interesaba justamente plantear para esta mesa es que, bueno, nosotros investigamos para la universidad con el UBASIT las utopías inglesas de los siglos XVI-XVII, que es una investigación que ya finalizamos. Empezamos una investigación sobre las utopías del siglo XVIII, también producidas en Inglaterra. A partir de esa base estuvimos pensando un par de programas para la materia de literatura inglesa acerca de los espacios imaginarios y los espacios reales en la producción de las letras en Gran Bretaña. Y muchos de esos trabajos tienen que ver, justamente estos trabajos que estamos presentando, tienen que ver con parte de esa investigación de la relación de estos lugares fantásticos con la literatura maravillosa, lo sagrado, las utopías, etc. Bueno, comenzamos entonces con el trabajo de Elina Montes. Bien. ¿Me escuchan? Toma. Necesito. Probablemente a esta altura del partido ya hayan escuchado varios acercamientos o aproximaciones a qué es la literatura fantástica. Yo voy a presentar un pequeño marco de aproximación a la exposición y pensar que uno de los elementos más recurridos a la hora de definir precisamente lo fantástico es el que se refiere a lo que llamaríamos la irrupción de lo inexplicable en el mundo real. Para lo que se considera la reflexión acerca del género, podemos tomar toda una nueva aproximación que se da a partir de mediados a finales de los 60 en Europa y que precisamente ha dado lugar a pronunciamientos que seguramente ustedes conocen, de Todorov, que es el más reconocido de estos trabajos, pero que sin embargo también tiene antecedentes. Y uno de los antecedentes es Roger Caillois, que habla de ruptura de la coherencia universal con respecto a lo fantástico. Una ruptura de la coherencia universal que se estaría presentando ante la presencia de un prodigio que se torna amenazador para el sujeto de la experiencia. Dice Caillois, es lo imposible sobreviniendo de improviso en un mundo de donde lo imposible está desterrado por definición. Me interesa pensar en esto precisamente, donde lo imposible está desterrado por definición, es decir, un mundo en el cual ha retrocedido hacia zonas impensadas para la razón el hecho de estas presencias que de pronto irrumpen en el mundo real. Pensemos, por ejemplo, que toda esta definición de lo fantástico a mediados de los 60 se produce también en una divisoria de aguas importante con respecto a lo que es lo maravilloso, ¿no? Es decir, lo maravilloso quedaría desterrado a un universo que llamaría, después vamos a volver sobre el tema, que llamaría precientífico, y también alimentando lo que hoy llamaríamos la literatura infantil, ¿no? Y esto también me parece interesante pensarlo, como para los niños lo maravilloso todavía es terreno de lo posible, ¿no? Es decir, ingresa en el terreno de lo posible. Por lo tanto, lo que Caillois habla de esta irrupción de lo imposible que está desterrado por definición, está pensando en sujetos subjetivados por una lógica científica donde precisamente destierra esta posibilidad de hacer ingresar lo maravilloso como una de las tantas formas amenazadoras para el sujeto. Entonces, una aclaración que me parece pertinente ante esta breve definición que he tomado
es considerar que lo imposible sufre importantes modificaciones y se relaciona cercanamente con la relación precisamente que tienen los seres humanos con lo sobrenatural, que evidentemente en el contexto de lo que es la literatura occidental que vamos a analizar nosotros, no es la misma esta relación entre sujeto y lo sobrenatural desde la antigüedad clásica o en la Edad Media o la modernidad temprana o con muchas variantes también a partir del siglo XVIII, ¿no? Es decir, a partir del momento en que para Occidente se empieza a reflexionar desde una lógica más científica. Cementerio, sin embargo, el hecho de que esta aparición de lo fantástico es un elemento desestabilizador, ¿no? Y lo que es, ya que lo llamaba lo imposible, ha sido también definido por otros teóricos como zona de polisemia, tengamos presente esa definición, o una vacilación, ustedes esto lo habrán ya oído por Todorov mismo, una vacilación que introduce el sujeto a una experiencia del límite. Esta expresión de experiencia del límite es de Todorov. Bien, y esto me sirve para algunas cuestiones que voy a tratar a lo largo de la exposición. Por favor, interrumpan si lo creen pertinente, necesario, se puede volver en cualquier momento que ustedes lo necesiten. Bueno, voy a tomar Shakespeare, obviamente, ese es el título, y como ustedes sabrán, existe en el teatro de Shakespeare una utilización que es significativa y muy diversa de los elementos sobrenaturales. Sí, tenemos fantasmas, hadas, ninfas, brujas, todo tipo de criaturas espirituales también, con poderes divinos, con poderes mágicos, o simplemente criaturas que son mediadoras entre los diferentes órdenes sociales, jerárquicos de lo existente. Estoy pensando, por ejemplo, en una emanación tan espiritual como puede ser Ariel, ¿no? En La Tempestad, o su equivalente en las zonas de la comedia, como puede ser Puck, ¿no? en Sueño de una noche de verano. Digamos, estas dos criaturas, una con poderes más diabólicos, si queremos, más juguetones, porque estamos en el ámbito de una comedia, la otra con marcados intereses ya espirituales y asociados más a una emanación de la razón, como en La Tempestad, pero que ambas son utilizadas como mediación entre lo sobrenatural o el poder sobrenatural y las jerarquías inferiores. Algunos de estos seres provienen de la tradición pagana, precristiana, y en gran medida están también presentes en el imaginario popular de la época de Shakespeare, que los pensaba habitando en una zona más agreste, que los pensaba poseedores además de un inmenso poder de modificación, de transformación de la materia, de metamorfosis extravagantes. Yo me voy a acercar ahora a la zona de Sueño de una noche de verano, que espero conozcan, si no, bueno, no creo que podemos llegar a pensarla juntos. Y estas intervenciones de lo sobrenatural, con estas transformaciones que opera sobre la materia, conviven con los primeros pronunciamientos modernos del saber científico, que es otra forma de incidir sobre la materia y transformarla. Y vemos que entonces en Sueño de una noche de verano, esta comedia shakespeariana, estos seres sobrenaturales habitan una zona de oscuridad, la noche, y una zona agreste, el bosque, ¿no? Es decir, están por fuera de la zona de civilización, por fuera de la zona de la culturización. Y la relación entre humanos y seres naturales va a poner de manifiesto acá, entre otras cosas, que la potestad, el dominio de los seres humanos sobre aquello que pretenden dominar sobre el mundo, con las leyes, con los modos de relacionarse en sociedad, son un entramado muy frágil, ¿no? Es decir, un entramado muy frágil que extienden sobre el mundo,
Y esta relación con lo sobrenatural va a poner de manifiesto entonces que existe toda una dimensión del orden de lo inconmensurable, una dimensión más profunda, multifacética, en la zona de polisemia, como decía Bessières, una dinámica mucho mayor, un orden que además es irreductible o se va a demostrar irreductible para una razón que está siendo entrenada ya desde antiguo, pero que se va a pronunciar ahora cada vez más, entrenada a una lógica binaria y a una lógica excluyente, ¿no? Es decir, en este sentido, los dos mundos se contraponen muy pronunciadamente en la obra de Shakespeare. Y en la comedia entonces los seres fantásticos van a operar transformaciones, decía, sobre la materia y sobre los sentimientos humanos, ¿no? Es decir, van a operar una transformación tanto sobre lo tangible como sobre lo intangible. Y esos seres humanos, luego de atravesar esta experiencia, esta zona de contacto con lo sobrenatural, no van a poder decidir si esto que ha sucedido se inscribe en la zona de la vigilia o en la zona del sueño. Pero van a salir de la experiencia intuyendo que hay una dimensión en la cual se puede dar a la vez que el hombre sea hombre y animal, que sea fiel incondicionalmente o un traidor despiadado, que sea a la vez víctima y victimario. Es una zona donde prevalece lo sobrenatural, donde la lógica no es una lógica excluyente, ¿sí? Por supuesto, esto va a expresar de manera muy elocuente el carácter artificial, entonces, que tienen los valores en la zona de la ciudad, ¿no? En intramuros. Este carácter artificial de valores que van a operar, entonces, sobre la vida en sociedad para evaluar las prácticas y para administrar las prácticas. Es decir, el contacto con lo sobrenatural va a mostrar, a poner en evidencia la artificialidad, aún más la artificialidad de los valores. Bueno, la comedia obviamente va a sugerir un cambio, un retorno a la ciudad, un retorno a las convenciones y precisamente también va a sugerir que todo aquello que les sucedió a los jóvenes protagonistas de este encuentro con lo sobrenatural pertenece a la zona de lo onírico. Porque además notemos que ninguno de los protagonistas en el nivel de lo consciente ha tenido contacto con lo sobrenatural, ¿no? Es decir, siempre se da en la zona del sueño la incidencia de lo sobrenatural sobre lo natural. En el año 1907, un crítico llamado Gibson ya había hecho un relevamiento muy completo de las diferentes formas en que se producen en la obra de Shakespeare las apariciones sobrenaturales. Y ya entonces había resaltado algo que nos sirve mucho para acercarnos al estudio de este tema, que muchas veces las visiones pueden manifestarse de forma objetiva o subjetiva. Y solo en el primero de los casos, es decir, cuando las apariciones son de carácter objetivo, estas son claramente percibidas por todos los personajes, ¿sí? El ejemplo más recurrido, al que vamos a de algún modo a analizar ahora, es el de padre de Hamlet, ¿no? El fantasma del padre de Hamlet, que a lo largo del primer acto se va a manifestar deambulando por la explanada del castillo y va a estar presente, va a ser visto, quiero decir, por un grupo de personajes en su conjunto. El otro ejemplo conocido, por supuesto, es el de las brujas en Macbeth, ¿no? Estas criaturas que tienen muy poca clara proveniencia para los que se encuentran con ellas y que van a ser dueñas de un lenguaje, como ustedes saben, es un lenguaje equívoco, cuyas palabras Macbeth va a elegir
y quiero subrayar esto, elige leer en esas palabras una suerte predestinada para él, de las cuales las brujas serían solamente mensajeras, ¿no? Es decir, esta es una lectura equivocada, por supuesto, de Macbeth, pero con la cual elige torcer su destino. Entonces, en ambas tragedias, lo sobrenatural, las apariciones, ocupan un espacio que es fronterizo, que va a separar el ámbito de lo vital, de lo compartido en comunidad, de otro ámbito, que es el que dialoga con la muerte o con las zonas que están claramente definidas como disociadas de las prácticas consensuadas, ¿no? Me refiero en este caso a la aparición de las brujas. Las visiones se van a instalar entonces en un límite peligroso, más allá del cual el orden social instituido se va a corromper, se va a desmoronar, y con este orden, por un lado, va a tambalear la integridad psíquica y social también del héroe, y por el otro también la irrupción de lo otro va a poner en duda la misma posibilidad de entender la historia fáctica como una asociación de acontecimientos causales, ¿no? Cuando aparece lo otro, comenzamos entonces a barajar la hipótesis de que hay un orden trascendente que predetermina el acontecer. Está claro esto, es decir, por un lado, digamos, esta irrupción obviamente pone en zozobra al héroe, y por el otro lado, este mismo aparecer pone en duda la realidad, la historia fáctica, el desarrollo de la historia misma, sea algo hecho por los hombres, ¿no? Y lo sobrenatural es objetivo, tanto en Hamlet como en Macbeth, entonces se propone como una instancia que va a promover la desestabilización del orden vigente y se va a proponer entonces como determinante del acontecer histórico. Podríamos decir, es el destino, ¿no?, que se manifiesta para sustraer a los protagonistas de un determinado entramado social y político y arrastrarlos entonces a ellos y a su entorno, ¿no?, arrastrarlos hacia una dirección que va a torcer de manera brutal y definitiva la marcha de los acontecimientos. Y en este sentido, sea que lo sobrenatural venga a anunciar un asesinato, como en el caso de Hamlet, y reclame la venganza, tanto en este caso como si despierta las ansiedades de poder que están en Macbeth, cuando estas fuerzas extrañas irrumpen, van a alienar al protagonista y los actos de estos protagonistas, tanto en el caso de la reparación en Hamlet como en el caso de la ejecución de Duncan, el regicidio en Macbeth, van a desbordarse en un exceso, ¿no? Es decir, van a producir un exceso que va a devenir en ambas obras como un arrebato sangriento, como un arrebato desmedido, digamos, no se ciñe el acto a aquello que lo sobrenatural demanda o presenta, sino que deviene en algo imparable, ¿no?, en algo que corrompe los límites. Recordemos que Hamlet va a dudar si asesina o no a Claudio, ¿no? Es decir, duda de la aparición, teme que esta visión que se le ha presentado sea el producto de un engaño diabólico. Teme perder su alma, ¿no? Es decir, teme que si es el diablo que se le ha presentado y levanta su mano contra Claudio, entonces su alma se pierda. Pero cuando ingresamos en esta lógica, ¿no?, de la lógica del temor por infringir la ley divina, podríamos preguntarnos también si el alma de Hamlet no se pierde de todos modos, ¿no? Es decir, no se pierde de todos modos cuando precisamente al ingresar en esta zona de contacto con lo otro, no ingresa en un rapto absolutamente alienado donde asesina a Polonio, recordemos, y con él también sería responsable de las otras muertes que se derivan, la de Ofelia, la de Laertes.
Macbeth también va a dudar de la procedencia de estas tres mujeres con las que se encuentra, pero recordemos que la promesa de las brujas los seduce de manera que podríamos decir irreparable, ¿no? Y en ambos casos, entonces, estas presencias extraordinarias parecerían afirmar que los humanos no poseen autonomía en el momento de forjar sus destinos. Igualmente me parece necesario que remarquemos la diferencia entre el caso Hamlet y el caso Macbeth, ¿no? Es decir, cuando Hamlet duda acerca del fantasma, lo que no puede decidir precisamente es si es la sombra del padre que lo visita o si es el demonio que está revestido de esta presencia o fisionomía paterna. De cualquier forma, sin embargo, dejarse influir precisamente por esta aparición significa incidir muy drásticamente en el decurso de los acontecimientos. Porque se trate o no se trate de la sombra del padre, matar a Claudio tiene consecuencias fatales para el Estado de Dinamarca, ¿no? Y arrastra a la aniquilación el orden de lo político, que depende precisamente de esa figura real. Es decir, no olvidemos que cuando finaliza la obra ya no queda nadie que ocupe el trono de Dinamarca, ¿no? Y es el joven Fortinbras, que es en la obra el alter ego de Hamlet, pero también el enemigo, ¿no? Que ocupa el lugar. Y esto admite la pregunta, ¿qué nos estaría diciendo entonces esto acerca de su juzgamiento que tienen los humanos a la esfera de lo sobrenatural? En el caso de Hamlet no parecería haber una forma adecuada de hacer uso de la información que se le da, ¿no? Claudio efectivamente asesinó a Hamlet padre y usurpa el trono. ¿Y es esto que se le dice a Hamlet lo que lo aliena o es el producto con la otredad lo que lo aliena? En este sentido, digamos, no olvidemos precisamente que es difícil pronunciarse, ¿no? Hamlet ya había presentado una alienación bastante profunda con respecto a las condiciones circunstantes, precisamente por estar apesadumbrado por la muerte del padre, ¿no? En estado de duelo. Sin embargo, la obra, recordemos nuevamente, propone desde un principio que este encuentro con lo sobrenatural ocurre en un plano objetivo. Por lo tanto, eso que vemos, fantasma, lo ven los amigos de Hamlet, lo vemos nosotros como espectadores. Y lo que nos dice el fantasma, la aparición, obliga entonces necesariamente a la revisión de la historia, ¿no? Es decir, suponer entonces que ese acto que se ha cumplido necesita una reparación. Una reparación privada, ¿no? Y en este sentido también cabe recordar que las obras isabelinas, o sea, las obras del período de Shakespeare, este acto de venganza, cuando es tomado en forma privada, siempre desata un arrebato excesivo, ¿no? Es decir, lo que se espera, en realidad, que la justicia, el acto de reparación de justicia sea un acto de reparación soberana. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia, aquel que pide reparación, acuda a la justicia. Ya en esa época se pensaba que la justicia tenía serios problemas por poder responder cabalmente a las exigencias de los deudos, precisamente porque siempre habría alguien implicado cerca del soberano, ¿no? En este caso, en el caso de Hamlet, el mismo Claudio ocupa el trono y por ende no es precisamente la persona indicada como para pedir una revisión de justicia, ¿no? Es decir, siempre es el héroe, precisamente el héroe de la tragedia, se encuentra con las puertas cerradas ante la posibilidad de seguir un camino que podríamos pensar más racional. El caso de Macbeth es diferente, digamos, las tres hermanas fatídicas no están proviniendo del otro mundo, pero sí de una forma diferente de relacionarse con el mundo de los vivos, ¿no? Es decir, Macbeth va a cruzar este círculo mágico, se va a dejar seducir por las palabras, por lo que las palabras de las brujas sugieren,
Y él quiere creer que las mujeres son mensajeras del orden de lo sobrenatural, ¿no? Es decir, que hay un plan divino, un plan predeterminado que le está prometiendo ese destino, y entonces le empieza a urgir ajustar los actos a los desarrollos futuros. Entonces, preguntarse, ¿no?, si Macbeth confía en las brujas de esa manera, ¿por qué no espera los tiempos más triunfales que estas brujas le están prometiendo? ¿Por qué se adelanta a los hechos forzándolos precisamente con los actos criminales? Las apariciones vinculadas con lo sobrenatural tienen el enorme poder de desencadenar el exceso, dije antes. Macbeth, ya es un guerrero poderoso, ya es un fiel servidor del soberano hasta el momento, pero siente que las palabras que escucha le están otorgando un poder de dominio sobre lo existente. Y es interesante notar en este sentido que tanto Macbeth como Hamlet, lo que ocurre en ambas obras es una violencia que se opera en el decurso de los acontecimientos, decía, ¿no? Es decir, adviene en el encuentro con lo sobrenatural una temporalidad que es una temporalidad ambigua. Se produce un desfasaje por el cual los protagonistas pasan de ser actores del presente a dejarse capturar por el pasado o por el futuro. En caso de Hamlet, el príncipe está ofuscado y busca una retribución y detiene las negociaciones de paz que está operando Claudio con Noruega, ¿no?, y entrega el país al enemigo. Mientras que Macbeth, que está obsesionado por obtener lo que las brujas le prometen, pretende adelantar la historia y aniquilar entonces a los adversarios y así apurar los acontecimientos. Las visiones entonces crearían esta temporalidad diferencial a partir de la cual los protagonistas quedarían apresados en un tributo persistente, ¿no?, a la memoria, como en el caso de Hamlet, o bien lanzados hacia la consecución de la fantasía, ¿no?, de la funesta fantasía que está preanunciada por las brujas. Los visitantes extraños entonces introducen o van a ser visibles una anomalía, y de la mano de esta anomalía la vida cotidiana se va a transformar en caótica, ¿no? Es decir, en Macbeth es mucho más fácil que nosotros podamos imaginar que, me están diciendo que el tiempo corre, que imaginar que estos actos sangrientos, lo que significan para la gente común, es decir, en la obra misma, si esto se está haciendo visible. En Hamlet, el carisma del príncipe no nos deja recordar esto, ¿no? Es el carisma, la verbosidad y la introspección de Hamlet nos hacen olvidar precisamente la mayoría de las veces que él ha dedicado un momento muy efímero al pensamiento político. Y hay muy pocas marcas textuales acerca de esto, ¿no?, que enfaticen precisamente este hecho, que sus actos van a entregar al pueblo al enemigo. Entonces uno está demasiado obsesionado con el poder y el otro demasiado indiferente a los asuntos del Estado. Y este encuentro con los seres extraordinarios va a acentuar precisamente esas posiciones extremas, y en este sentido es necesario recordar que el Renacimiento va a heredar de la Edad Media y esta de la Antigüedad Clásica, por supuesto, esta preocupación que se vincula con la búsqueda de la mesura, ¿no? Es decir, de la armonía entre los extremos, del ejercicio de la razón por encima de las pasiones, podríamos decir, de calibrar y poder calibrar bien los acontecimientos. Entonces estas apariciones hacen trastabillar precisamente esta que debería ser la preocupación y sobre todo la preocupación de los gobernantes. Me voy a referir muy brevemente, para ajustar nuestros tiempos, a la otra posibilidad sugerida por Gibson, que era precisamente las manifestaciones subjetivas. Es decir, esas visiones que únicamente ven los protagonistas, ¿no? Y nuevamente acá me voy a ceñir a las dos obras
porque ya en Hamlet, ustedes recordarán, esto se da en el momento en que Hamlet visita a la madre en su recámara y se le aparece a él solamente, Gertrudis que está presente no lo ve, el fantasma del padre. Y en Macbeth, durante el banquete, donde también a Macbeth se le va a presentar el fantasma de Banquo, ¿no? Es decir, estas dos manifestaciones de lo sobrenatural se van a dar en forma subjetiva. En ambos casos vamos a asociarlos con un delirio provocado precisamente con estas imágenes que destemplan la conciencia del héroe, ¿no? Es decir, estas imágenes destemplan la conciencia porque está acechada por la culpa. Y en este sentido, en ambos casos es parecida el significado que se le da a estas apariciones en ambas obras, porque son advertencias en ambos casos advertencias al héroe del que ha cometido una desmesura o la va a cometer en el caso de Hamlet. El príncipe, recordemos, ya había sido advertido por el fantasma del padre que no debía dañar a la madre, ¿no? Es decir, que debía ceñirse precisamente y únicamente a la venganza sobre la figura de Claudio. Y el fantasma del padre se le presenta a él solamente cuando precisamente está presa de la ira y del arrebato. En el caso de Macbeth se presenta como rememoración de todos los crímenes que ha perpetrado en el momento exacto donde va a festejar con los más allegados el triunfo al trono que ha conseguido violentamente. Cuando aludimos a la conciencia, sin embargo, digamos, hoy podríamos pensar es la conciencia culpable, nos estamos refiriendo hoy en día a una serie de procesos que se da o que tiene lugar en el interior del yo, ¿no? Es decir, hoy pensaríamos en una tensión que se estaría dando entre la voluntad o el principio de placer, como lo llamaría Freud, y la adecuación de esta voluntad al principio de realidad, digamos, a la norma, ¿no? Esta tensión entre voluntad y norma. Pero esto es un concepto que recién comenzaba a delinearse, ¿no? en la Inglaterra isabelina. No en vano, el siglo XVII ha sido llamado por uno de los críticos la era de la conciencia, ¿no? En efecto, digamos, es un momento en que se comienza a reflexionar de manera diferente a aquello que se venía heredando de la Edad Media, y se pensaba que el sujeto podía dialogar consigo mismo, ¿no? Con estas imágenes que se le van produciendo y que son se producen a partir de la experiencia de los sentidos. Cuando se hablaba de conciencia, entonces el isabelino pensaba en el entendimiento que surgía de ponderar esas imágenes producidas por los sentidos respecto a esas imágenes producidas por la razón, ¿no? Es decir, esa justa adecuación, nuevamente el justo medio, el poder de racionalizar ambas zonas. Y es en este punto entonces donde las imágenes sensoriales que le provienen a ambos protagonistas van a producir una enajenación profunda y van a volverse extrañas para la razón. La razón va a producir un extrañamiento con respecto a aquello que sienten. El fantasma del padre, visible solo para Hamlet, ese recordatorio precisamente de no dejarse arrastrar por la ira, y Macbeth solamente se le presenta esta imagen ensangrentada precisamente con este desborde que no tiene correlato con la razón. Para cerrar, digamos, estas imágenes, entonces la emergencia de lo sobrenatural subjetivo estaría ahí precisamente para manifestar una grieta entre razón y acción, que son la evidencia para la conciencia de un exceso de pasión, nuevamente, que en las tragedias shakespearianas además siempre se vincula con el fracaso de lo llamado lo humano, ¿no? Es decir, aquello que excede la armonía necesaria para ingresar en el terreno de lo humano. Bueno, nada más. ¿Alguna pregunta o prefieren hacer las preguntas hacia el final? Bien. Seguimos con el trabajo de Marcelo Lara, nudos de tiempo, insistencias de Swift. Hola, buen día. En principio, hacer una aclaración. En el título hay un pequeño error. No es insistencias de Swift, sino insistencias Swift.
¿Por qué es esto? Porque la idea de alguna manera es poder pensar el texto sin la necesidad de remontarnos a un Swift soberano, origen de ese texto. Entonces me parecía más adecuado simplemente insistencias Swift, ¿sí? De esa máquina productora de textos. Dicho esto, vamos a pasar un poco al siglo siguiente, vamos a pasar al XVIII, pero nos vamos a quedar con una idea que está funcionando en un momento de la historia en donde el cielo de alguna manera se empieza a perder su fijeza, se empieza a mover. Y esto es una idea que surgió en un práctico, un lunes, cerca de las 11 de la noche, en Puan, por un texto pequeño de Deleuze que teníamos que trabajar este año pasado. Y dice así, decía, medir lo que es medible, lo que se puede medir, y hacer medible lo que no es medible. Me parecía interesante empezar con esta frase. Estoy pensando, por supuesto, en Galileo, estoy pensando en Kepler, para remontar hacia este lugar de lo fantástico, ¿sí? ¿Por qué Swift, en principio? Pensaba trabajar algunas líneas, algunos fragmentos, específicamente de Gulliver, ¿sí? Y me quería servir de este ámbito de lo fantástico, de este espacio, pensando justamente en aquello que queda al costado de lo real. Bueno, Elina hizo una introducción muy pertinente acerca de ello que queda fuera de las leyes, que no es aceptado, en el código sociocultural, va a decir Barrenechea, aquello que crea un exterior, que es una exterioridad, que produce un miedo. Y volviendo al título, aquello que escapa de la soberanía del sujeto, de la posibilidad de dar cuenta, ¿sí? Y de la posibilidad de, como saber, ser origen de ese objeto que va a conocer, ¿sí? En este sentido, antes decíamos esta frase de medir lo que se puede medir y hacer medible lo que no se puede medir, esta fijeza del cielo que se pierde, las matemáticas, pero también hay algo que paradójicamente se empieza a fijar, pero en la Tierra, y que son los campos. Ustedes sabrán que los siglos XV y XVI en Inglaterra comienzan los cercados, empiezan antes, empiezan en el siglo XII, pero aquí, digamos, toma mucha fuerza esta idea. Y justamente aparece esta idea de poder cercar el cielo también. Eso que se hace con el campo, también poder hacerlo medible con el cielo. Y a mí me parece que Gulliver, de alguna manera, nos trae un problema agrario, es decir, de medición. La idea de medir el mar, de medir el mundo, medir los continentes. Por supuesto, no lo va a poder hacer. Tampoco creo que sea esa la intención de ninguna manera. Digo que me parece que se está jugando algo de esto, ¿sí? Y justamente correrse de esa insistencia en la calculabilidad del mundo, ¿sí? Como recordarán a Adorno, la ilustración es un proceso de desencantamiento del mundo, ¿no? Y él justamente lo que va a hacer este texto, Swift, va a hacer visibles esas grietas del feliz matrimonio que un siglo antes había dictaminado Bacon en su Nueva Atlántida, en su Novum Organum también, ¿sí? Recordarán esto de poderle extraer a la naturaleza sus recetas y así imitarla. En ese sentido, Swift, me parece, va a aniquilar la ilusión de encontrar a través de una razón las certezas del mundo. El afuera, el exterior, la fuente de miedo, va a entrar en el interior calculable del mundo, pero por supuesto no va a poder ser calculado. Uno podría pensar que esto
sucede en cualquiera de sus viajes. Este relativismo, va a un lugar, es pequeño, a otro es gigante, se encuentra con los caballos en el último viaje, la puta, la isla voladora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a detener en ese lugar, sino que nos vamos a detener en los desvíos. Es decir, en ese momento en el que Gulliver pierde el rumbo. Él sale de Occidente, entre comillas, y sucede algo en el medio, típico de género de relato de viajes, una tormenta, etc., y lo desvía. Y lo va a llevar hacia otro lugar en el que va a encontrar otra cosa. Nosotros vamos a trabajar un pasaje. Él mismo lo denomina pasaje esto, ¿sí? Vamos a detenernos en un pasaje que comunica un nuevo país, inexistente en los mapas, con los corredores conocidos u oficiales en los que Gulliver retoma una de esas rutas que conectan con este mundo, es decir, la salida de un país nuevo hacia Occidente nuevamente, ¿sí? Este fragmento de mar, ¿sí?, en el que el médico recobra la dirección original de la que se había desviado. Y va a ser el pasaje que se construye entre Brobdingnag, segundo viaje, cuando él es pequeño, y el barco del capitán Mr. Thomas Wilcox, que es quien lo rescata, ¿sí? Ustedes recordarán que tienen en la cabeza ese pasaje, empieza con un descuido. Él es pequeño. Está como en una caja de zapatos. A mí me recordaba no sé si ustedes se lo hicieron hacer alguna vez, a los bicheros que nos hacían hacer en la secundaria. Sí, quizás no todos, pero nos hacían poner todas las especies adentro de una caja, ahí vivían. Yo cuando lo leí por primera vez era esa época y recordé a Gulliver desde este lugar. Él está en una caja, como si fuera una caja de zapatos, donde vive, donde tiene sus comodidades. Y vuelven hacia el reino y lo dejan en la playa. El que lo lleva se distrae, él se siente mal y se pone a dormir en su hamaca. Y dice que es despertado por un violento golpe sobre una argolla que tenía la caja para ser llevada. A partir de ese suceso, el relato se transforma en el discurso de un puro sentir. Un águila habría tomado con su pico el anillo de la caja que tenía para ser transportada y se la habría llevado con su presa, es decir, con Gulliver. En el vuelo, el médico, encerrado en la habitación, con ventanas desde las que no puede ver más que el cielo y las nubes, narra sus impresiones a partir de conjeturas, construye una hipótesis. Y describe el mundo, pero estando ciego a él, ¿sí? Lo guía su razón. De alguna manera lo que tiene previsto que puede suceder es lo que ordena su marco, su hipótesis, ¿sí? A partir de este sacudón que él lo despierta, él se había echado a dormir, lo despierta, habría venido un águila, lo aleja de Brobdingnag y de alguna manera lo que se pierde acá es el pasaje de cómo Gulliver pasa de ser pequeñito a ser, entre comillas, normal. El águila lo lleva, vuela, supuestamente el águila. Vendría otro águila que se pelearía con el primer águila por la presa, por lo que está dentro, cae en el mar, se encuentra con un barco. Ese barco no ve una caja de zapatos, una casa, y lo rescata. Piensan que Gulliver está enfermo. ¿Por qué? Porque dice, ustedes son gigantes. Cuando él está dentro de la caja, le dice, agarren el anillo con el dedo y tírenlo. Él se hace la película como si siguiera todavía en aquel país. El capitán le dice, lo hace subir al barco, ve la normalidad, por así decirlo, y le cuenta, le relata, bueno, yo era pequeño en un país, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelve a pensar que está enfermo. Y le dice, me trajeron unas águilas. ¿Por qué no se fija y no le pregunta a uno de los marineros si no vio águilas? Así que el capitán va,
pregunta y dice, sí, vio águilas, pero del tamaño normal. Es ese fragmento. Es el fragmento donde justamente, entiendo, se pierde la posibilidad de calcular, de hacer mensurable, donde de alguna manera se arma un nudo. ¿Por qué nudos de tiempo, que habría que agregarles nudos de espacio? Piensen en la figura del nudo, que siempre, cuando uno lo ve, oculta una parte de la conexión. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es el pasaje? ¿Dónde está ese pasaje? Porque digo, si no hubiesen estado las águilas, no habría problema. El problema es que las águilas no se corresponden con el relato. Deberían haber sido gigantes. No, son del tamaño natural. En este sentido, la pregunta es, ¿cómo organizamos ese saber? ¿Y qué pasa con el metro, con el patrón de la realidad que toma Gulliver para dar cuenta de la diferencia? Las explicaciones en ese sentido se caen de ese dominio de la realidad. Cae la soberanía del sujeto sobre esos objetos. Por otra parte, algo que había mencionado de Lina también, esta idea de la historia, de una historia lineal, de una historia progresiva, de acumulación de saberes y de conceptos, que vendría como galopando, desencantando el mundo, y que a medida que avanza habría menos espacios, menos exterior. Me parece que aquí también se cae, porque justamente lo que hace ingresar en este río Gulliver son remolinos. Es decir, a la linealidad la pierde, la rompe, provoca una discontinuidad que no está muy claro qué es lo que emerge, qué es lo que insiste, pero no necesariamente es el cálculo, de hecho no es el cálculo. Ustedes recuerdan que Lovecraft decía el mundo en sus comienzos se hervía en fenómenos que escapaban a la comprensión. No solo en sus comienzos. Es esto, me parece, el aporte interesante para pensarlo desde lo fantástico. Y por otra parte, es interesante esta paradoja que arma esta máquina Swift, de poner los mapas. Si ustedes leen una edición buena de Gulliver, se van a encontrar con los mapas. Van a encontrar con las ubicaciones de esos lugares. Lo interesante es que el mapa, ¿sí?, ese mapeo, no necesariamente lleva a ese lugar que estábamos buscando. Sospecho que no nos va a llevar. ¿Por qué? Porque el mapa justamente lo que va a presentarse es como ejemplar de ese mundo. Es decir, lo va a reemplazar. Y lo que aquí está apareciendo, esto que hierve, es la singularidad del acontecimiento. Es eso justamente que no puede ser medible, que no lo puedo cercar. Es esa idea, me parece, la que está de alguna manera funcionando en este Gulliver. Es ese ritual en el que ese momento, ese objeto y no otro, esa pura singularidad construye ese momento irrepetible, pero puesto dentro de la lógica del iluminismo, de la razón, etc. Ese me parece que es el lugar interesante, es uno de los lugares interesantes para leer esos pasajes entre estos mundos. No tengo mucho más que decir. Gracias. Continuamos con María Inés Castanino. Voy a ir a altas velocidades porque me va a quedar muy largo. Tenés un tiempo. Bueno.
Bueno, y como dentro de unos minutos voy a hablar del poema Kubla Khan de Coleridge, acá hay una copia, hay varias copias, así que los invito. No. Acá me hacen el favor. Muchísimas gracias, porque si no estamos un poco muy en el aire. Bueno, yo proponía pensar un poco la cuestión de lo fantástico en la poesía, particularmente en el caso de Coleridge, porque estamos acostumbrados o habituados a encontrar o discutir lo fantástico dentro de los géneros narrativos, ¿no es cierto?, en prosa. La crítica y la teoría se detienen en los relatos fantásticos, en las novelas con elementos fantásticos, pero mucho menos en el drama, que yo no voy a tomar, Elina ya lo hizo de su modo, y tampoco en la poesía. Entonces, bueno, me interesaba pensar un poco si efectivamente se podía pensar lo fantástico en poesía y por qué no se lo analiza demasiado. Y una de las respuestas a por qué no se lo analiza demasiado la da Todorov, justamente en su ya clásica Introducción a la literatura fantástica, ¿no? Porque él bastante taxativamente dice que en la poesía no puede haber fantástico, y ahora vamos a ver un poquito por qué. Yo me encontré dialogando mucho con Todorov porque, bueno, justamente problematiza lo que a mí me interesaba tomar, así que voy a hacer bastante referencia a él. Que además nos sirve mucho porque retoma justamente antecedentes importantes, como mencionó Elina, los abarca, los supera de algún modo, ¿no es cierto? Así que nos viene bien en ese sentido. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que tengamos que estar de acuerdo con todo lo que dice, y también nos sirve en ese sentido Barrenechea, que un par de años después problematizó algunas de las cuestiones que había planteado Todorov. Entonces, para entender por qué Todorov dice que no puede haber fantástico en la poesía, tenemos que entender un poco cómo formula él lo fantástico a partir de las definiciones previas y lo que él mismo aporta. Entonces, para que en un texto surja lo fantástico, dice él, básicamente ese texto debe representar un mundo que es nuestro mundo, con las leyes naturales que rigen nuestro mundo. En la medida en que se dé esa representación, debe luego presentarse un acontecimiento que no responda a las leyes de este mundo. Por ejemplo, que un muerto se levante de su tumba, un objeto inanimado de pronto se mueva, un personaje salga volando, etc. Ese es el corazón de lo fantástico, dice. No lo que lo define exclusivamente, pero a partir de donde se puede generar lo fantástico. Entonces, en la poesía, entiende Todorov que hay una resistencia natural del género poético, si se quiere, a la representación de un mundo normal, llamémoslo. Y esto tiene que ver con un dispositivo de lectura que se pone en juego cuando leemos poesía, ¿no es cierto? Tal como Todorov lo entiende. Cuando uno lee poesía, de algún modo, está como en conexión con la idea de licencia poética. El poeta puede plantear lo que quiera, si se quiere, y su yo poético puede salir volando y a nadie le va a parecer descabellado ni se va a plantear un conflicto respecto a las leyes del mundo natural, ¿no? Les leo aquí un poco la explicitación de Todorov de esta cuestión. Dice, si pretendemos que la poesía sea simplemente representativa, el texto poético podría ser a menudo considerado fantástico, ¿no? Si lo tomáramos literalmente el texto poético. Pero el problema ni siquiera se plantea. Si se dice, por ejemplo, que el yo poético se remonta por los aires, no se trata más que de una secuencia verbal que debe ser tomada como tal, sin tratar de ir más allá de las palabras. Lo fantástico implica, pues, no solo la existencia de un acontecimiento extraño, sino también una manera de leer, ¿no es cierto? Habría un protocolo de lectura, un dispositivo de lectura que, como decía, le da, ¿cómo se dice?, preponderancia, le da, no me sale la expresión, ¿no? En el tránsito, cuando uno le da cabida a que otro se adelante, a la cuestión de la licencia poética y, por ende, bueno, la relativización de la condición real y conocida de lo que representa la poesía. Y, por ende, nada nos va a sorprender en ella y no se podría dar la presencia de lo fantástico. Todorov, bueno, hace estas consideraciones, después las hace al principio, luego las retoma y explicita un poco más, pero habla de la poesía en general, ¿no? Nosotros, para relativizar algunas de sus afirmaciones, podríamos proponer que podría trazarse una distinción en este sentido entre los poemas
líricos, digamos, donde justamente el punto es la expresión de la interioridad del poeta y el yo poético, por ende, hace uso de todas estas licencias. Y los poemas narrativos, que no abundan quizás en nuestra época, pero han existido, ¿no es cierto? Es aquellos poemas donde en verso se cuenta una historia. Y plantear entonces quizás que en esos poemas a lo mejor podríamos encontrar elementos de lo fantástico. Y si no, para seguir contrariando a Todorov, que sería un lindo título alternativo para esta exposición, Todorov dice, mira cómo tiempo, donde sea que esté, podríamos, como decía, remitirnos a Barrenechea, que propone, y la cito parafraseándola un poquito, dice, esta rigidez de exclusiones genéricas es buena para ciertas épocas de clases literarias muy definidas, pero no resulta aplicable a la literatura contemporánea que construye géneros híbridos o con caracteres más fluctuantes. Entonces, bueno, podríamos proponer la poesía narrativa como una especie de híbrido, ¿no? Y que por ende quizás tuviera lugar para lo fantástico. Bueno, y ahora sí vamos al caso particular de Coleridge, el poeta romántico inglés, y me voy a referir a dos de sus poemas más famosos, si no los más famosos de todos, que son la Rima del anciano marinero y Kubla Khan, que es aquel que espero que tengan en sus manos. Bueno, empezando por la Rima del anciano marinero, que digamos, se publicó por primera vez en 1798 en ese volumen titulado Baladas líricas, escrito mayormente, digamos, que consistía en poemas mayormente de William Wordsworth, el otro de los poetas más importantes de la primera generación romántica inglesa, con algunas colaboraciones de Coleridge, fundamentalmente la Rima del anciano marinero. Es un poema, entonces, podríamos decir cercano al paradigma narrativo, por lo menos a cierto paradigma narrativo, en cuanto a que es un poema completo, Kubla Khan es un fragmento. Podríamos mencionar también, me hubiera gustado tomarlo, pero pensé que iba a quedar un poco muy largo, el caso de Cristabel, que es el otro poema, que tampoco está inconcluso, justamente, la historia queda trunca, pero la rima sí está completa, está estructurada en partes, 7 para ser más precisas, se propone un marco para la historia que se narra, que, bueno, ahora vamos a ver en qué consiste. Hay un esquema cronológico que, si bien no podríamos decir que es estrictamente lineal, es bastante claro y manejable y comprensible, y presenta elementos que claramente podríamos calificar de fantásticos en el sentido antes mencionado, ¿no? Que se incorporan distintivamente acontecimientos y series que están fuera de lo común y de la esfera de lo humano o lo natural. Bien. En su biografía literaria, este texto donde Coleridge se refirió a muchas de sus creaciones y un poco hizo una especie de autocrítica y planteo de su poética en algunos casos, él expresó cuál había sido un poco la idea rectora de las baladas líricas que habían pensado con Wordsworth y planteó que las habían pensado en base a dos líneas, básicamente, dos tipos de poemas, si se quiere, o dos vertientes. Una que tendría que ver con poemas ligados a temas, aspectos y elementos de la vida cotidiana, de la vida común y corriente, y en esa línea claramente podemos inscribir a Wordsworth, ¿no es cierto?, con sus descripciones de distintos ámbitos. Y otra en la que, y aquí traduzco y cito a Coleridge, los incidentes y los agentes fueran al menos en parte sobrenaturales y la excelencia a la que se apuntaba consistía en involucrar los sentimientos mediante la verdad dramática de las emociones que naturalmente acompañarían a situaciones semejantes, suponiéndolas reales. Como reales en este sentido han sido para todo ser humano que, a raíz de cualquier fuente de ilusión o engaño, se ha creído en algún momento bajo agentes sobrenaturales. Entonces, de algún modo, la poética propuesta por Coleridge fue claramente de intención fantástica, ¿no es cierto?, de presentar estos elementos sobrenaturales, y me parece interesante que en su autoanálisis haya hecho hincapié en la presencia del lector, ¿no es cierto? Y cómo, si bien los hechos son sobrenaturales, las emociones que despiertan son reales. Y eso era un poco lo que se apuntaba a producir en el lector. Es interesante porque tiene que ver justamente con
parte del planteo de Todorov respecto de lo fantástico, así que volveremos a eso. Voy a resumir, como no tienen el texto a mano y no sé cuán familiarizados estén con él, muy sintéticamente voy a resumir de qué se trata. El marco al que me referí consiste en que hay unos jóvenes dirigiéndose a un casamiento, uno de ellos es detenido por un anciano marinero que lo obliga a escuchar su historia. Y la historia es la siguiente. El marinero zarpó en un barco con rumbo al sur. El barco, tras una tormenta, quedó atrapado entre grandes bloques de hielo. Apareció de pronto un albatros que coincidió con que los bloques de hielo se abrieran y el clima mejorara y el barco pudiera avanzar, para gran alegría de todos, pero el marinero, por algún motivo que el poema omite, y a mí me parece interesante, pero no, es pura especulación lo que podemos decir al respecto, mata al albatros. Poco tiempo después, la navegación los lleva, ahora han cambiado de rumbo, van hacia el norte, llegan a terreno inexplorado, la brisa desaparece y el barco queda completamente varado en el medio de los mares. Los marineros rápidamente le cuelgan el albatros del cuello al marinero que está contando la historia, que lo mató, un poco como para indicar que la culpa es de él. Y bueno, pasan días donde están muertos de sed, no sucede nada, hasta que de pronto aparece un barco medio fantasmagórico donde vienen dos personajes, la muerte y la muerte en vida, que vienen jugando a los dados por la vida de los marineros. La muerte gana a todos los marineros y la muerte en vida gana al marinero que cuenta la historia. Por ende, todos los marineros caen muertos automáticamente, es como si se evaporara su espíritu y su alma de los cuerpos, caen muertos en la cubierta, y el marinero solo pasa, creo que unos 7 días, dice, si no recuerdo mal, muerto de sed, rodeado de los cadáveres que no se descomponen, sino que mantienen su mirada de reproche en sus ojos. Bueno, en fin. Hasta que finalmente, disculpen lo extenso, pero bueno, son las idas y venidas del poema. Ve unas serpientes acuáticas que le parecen hermosísimas y esto lo mueve involuntariamente a bendecirlas. Cuando las bendice, asomado por la borda viéndolas, el albatros cae de su cuello, ¿no es cierto?, marcando de algún modo el fin de su expiación, o por lo menos de la parte fundamental. Bien, entonces los cuerpos de los marineros son animados súbitamente por espíritus benignos y ayudan al marinero, vuelve la brisa y comienzan, o no recuerdo si la brisa vuelve, pero en todo caso el barco se puede mover de todos modos con la ayuda de los marineros y vuelven hacia las tierras del marinero que cuenta la historia. Entre paréntesis, no sé, claro, los marineros vuelven a ser animizados, digamos, pero no son las personas que eran, sino que están un poco como medio robotizados, es decir, como antecedente los zombies son sumamente interesantes y habría que ver hasta cuánto más hay antes que eso. Cuando llegan a las costas, los marineros vuelven a caer muertos, el barco se hunde y este marinero que narra la historia es rescatado por un timonel que está en la costa y un ermitaño. Y desde entonces, cada tanto siente que debe contar su historia y va deteniendo a la gente que percibe que debe escucharla y contándosela. Muy bien. Entonces, el mundo, podríamos decir, siguiendo la hipótesis de Todorov, ¿no es cierto?, tendría que haber representación de un mundo real, natural, para que pudiera haber fantástico, y bueno, yo creo que en un punto la hay, ¿no es cierto? Primero tenemos el mundo del casamiento, la iglesia, un rito con el que todos estamos más o menos familiarizados, la fiesta, los invitados, y luego pasamos al mundo marítimo del puerto, el barco, bueno, la tormenta, es decir, que en primera instancia lo que nos propone el poema es un mundo, distintos ámbitos de un mundo conocido, ¿no?, y regido por ciertas leyes. Luego ese barco es llevado, arrastrado hacia el polo sur. Y ahí ingresamos en un espacio, y esto tiene mucho que ver con la construcción de los espacios, ¿no?, como decía Lucas al principio en su introducción. Ese paso por el polo sur es un poco de transición, porque es todavía un mundo, es parte de nuestro mundo, digamos, de un mundo natural, si se quiere, pero que comienza a volverse siniestro en un punto y sobrecogedor, porque las descripciones hablan de un resplandor lúgubre,
Dice, ni formas de hombres ni de bestias vimos, el hielo animizado por la voz poética gruñe, ruge y aúlla, ¿no es cierto? O sea que, quiero decir, vamos como pasando hacia otro tipo de espacio, en el que se ingresa propiamente a partir de la muerte del albatros, ¿no es cierto? Un poco más de navegación lo lleva, de hecho la primera parte del poema termina con el verso que cuenta que el marinero mata al albatros, y la primera estrofa de la segunda parte, o sea, casi inmediatamente, marca una inversión total con respecto a lo anterior, porque en la primera parte se dijo que el barco salió y él, digamos, navegaba con el sol que salía por la, déjeme ver, por la izquierda y se ponía por la derecha, y en la parte 2 empezó diciendo que ahora el sol salía por la derecha y se ponía por la izquierda, ¿no es cierto? Más allá de las indicaciones cardinales, creo que es interesante como marca de una inversión, ¿no es cierto? Y de un umbral, si se quiere, que se ha atravesado. También esto es fin de parte 1, principio de parte 2. No es un paso súbito, sino que el barco va siguiendo su rumbo, ¿no es cierto?, hasta que ingresan en ese territorio marítimo inexplorado. El verso dice, o un par de versos dicen, éramos los primeros que jamás irrumpieran en aquel mar callado. Entre paréntesis, Coleridge le agregó unos años después al poema una glosa, es decir, pequeños textos en prosa que a un lado de las estrofas iban como agregando algunos detalles y resumiendo. En esa glosa indica que se trata del Pacífico en la zona del Ecuador. El poema en sí simplemente dice que están en territorio inexplorado hasta ese momento. Y ahí es donde el barco se detiene por completo. Las descripciones de este nuevo espacio son de este tenor, ¿no? Se habla, el mismo abismo se corrompía, que en inglés la traducción no sé si es la más feliz, dice, the very deep did rot, las profundidades se pudrían, ¿no? Seres resbalosos o babosos, slimy, se arrastraban con sus patas por aquel mar resbaloso, es decir, que hay algo del orden de lo abyecto que tanto trabajamos el año pasado en estas descripciones. El agua como aceite de brujas, verde, azul y blanca ardía, y también luego hervirán de color rojo, y también se habla del mar pútrido y la cubierta pútrea, en fin, todo un imaginario construido en torno a eso. En esa glosa que yo les mencionaba, Coleridge agrega que nos explica de algún modo que lo que ha sucedido es que del polo sur al barco lo ha seguido un espíritu, y es interesante porque la glosa dice, uno de los invisibles habitantes de este planeta que no son ni almas que se han ido, ni ángeles. Que son, no se sabe muy bien, él incluso en la glosa cita autoridades a las que uno se puede referir para investigarlo, ¿no? Y es en este ámbito entonces donde aparecen la muerte y la muerte en vida, ya seres netamente sobrenaturales, en ese barco que avanza a gran velocidad, aun cuando no hay ni el menor soplo de brisa en la atmósfera, ¿no es cierto? Poniendo muy en evidencia que en este mundo, en ese mundo real del principio, donde los barcos funcionan, porque los barcos a vela funcionan porque hay viento, este barco a vela no funciona porque hay viento. O sea que clarísimamente tendríamos un evento que no se explica por las leyes naturales. Y esto genera el horror de los marineros. Primero se alegran porque ven que viene un barco, pero cuando ven que avanza, cuando no hay brisa, rápidamente esa alegría se torna en horror porque opera algo del orden de la desfamiliarización, de lo siniestro, si se quiere. Bien, lo sobrenatural también está construido en el poema en relación con el cuerpo, o los cuerpos, porque va a haber instancias de extrañamiento del propio cuerpo del marinero, ¿no es cierto?, que no siente sus miembros en algún momento, se cree un fantasma en otra parte, en la quinta parte entra en una especie de trance que le permite oír un diálogo entre espíritus, y por supuesto los cuerpos de los marineros cuando son insuflados por los espíritus benévolos y que mueven sus miembros, dice el verso, como herramientas sin vida, ¿no? Por esto de los hombres como mecanizados. Y esta descripción de éramos una tripulación espectral. Hay una estrofa en la quinta parte, la número 12, de hecho, donde el marinero trabaja junto a su sobrino, ¿no es cierto? Y está este contraste del hombre que todavía está vivo y ese cuerpo que se mueve y que corresponde al sobrino, pero no es el sobrino.
Y del espacio natural pasamos al sobrenatural, pasamos al cuerpo sobrenaturalizado, si se quiere, y podríamos pasar también a la mente sobrenatural y a la conciencia alterada, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, por esto que decíamos antes que el marinero sufre desmayos y trances y escucha ese diálogo entre los espíritus en la sexta parte. Bien. Digamos también, porque no podemos obviarlo, que lo sobrenatural en este poema está construido en relación con lo divino, ¿no es cierto? Todo el proceso. Para empezar teníamos la ceremonia de casamiento, que no es, calculo yo, del todo inocente en la elección de ese marco. Y luego todo el imaginario en torno al albatros se vincula con lo cristiano muy explícitamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, para citar apenas una de las primeras instancias, cuando aparece el albatros leemos: como si fuera un alma cristiana, en nombre de Dios los saludamos. Y las últimas 3 estrofas de la quinta parte explicitan muy claramente esa dimensión alegórica cristiana de lo que implicó haber matado al albatros, ¿no? Entonces todo el proceso del marinero se puede resumir como en la sucesión de, pecado, penitencia o expiación, perdón y redención. De hecho es rescatado, entre otros, por el ermitaño y el marinero le pide que lo confiese. Y la repetición de la historia es casi una labor de predicador, si se quiere, ¿no es cierto?, que resulta de una especie de conversión íntima. De modo que habría también una dimensión, si se quiere, alegórica en el poema, y acá tenemos que decir que Todorov también dice que la alegoría no puede incluir lo fantástico, admitámoslo, ¿no? Pero en defensa nuestra podríamos mencionar que el mismo Coleridge, en diálogo con algunos de sus como se dice, corresponsales, planteó cierto disgusto posterior con lo explícito de la moral cristiana en el poema. Consideró que era como excesiva, ¿no es cierto?, y que se imponía demasiado patentemente sobre el vuelo imaginario que era el que él pretendía para el poema. Y por último, pero yo diría lo más importante en realidad, lo fantástico del poema pasa también por la figura del poeta representada por el marinero, ¿no es cierto?, porque en la medida que es el que narra la historia está como representando al poeta mismo dentro del poema, y por ende el invitado al casamiento representa al lector del poema, al receptor de esa historia, ¿no? Porque el marinero mismo se torna un ser sobrenatural en el poema. Desde muy al principio, cuando aparece por primera vez, se lo describe como poseedor de una mirada de ojos brillantes, ¿no es cierto? Este es el rasgo que lo define, que aparece algunas veces más, y es esa mirada centelleante la que hechiza al invitado del casamiento, que se ve sometido a escuchar la historia, ¿no es cierto? Su voluntad se ve suspendida, no puede sustraerse a esa narración. Leemos: con los ojos brillantes le sujeta, el invitado se quedó quieto y escucha como un niño de 3 años. Un poquito más adelante, en la primera parte, otra cosa no puede hacer sino escuchar, ¿no? Este poeta marinero ejerce una especie de embrujo, si se quiere, sobre el invitado. Al comienzo de la cuarta parte hay una breve ruptura de la narración que nos devuelve la voz del invitado al casamiento, a quien lo invade el horror cuando piensa que a lo mejor que le está hablando estuvo muerto y ha vuelto, ¿no es cierto?, de ese mundo. Te temo a ti y a tus ojos brillantes y a tu flaca mano tan atezada, dice el invitado, y el marinero le asegura: no me temas, invitado, que este cuerpo no cayó. Entonces, si bien el marinero lo tranquiliza diciéndole que él no ha muerto, ciertamente está infundido del aura fantástica de quien ha estado en contacto con los muertos revitalizados por los espíritus y demás. Y al final, en la séptima parte, son llamativos también los efectos del contacto del marinero cuando vuelve finalmente a esta experiencia con los hombres normales, porque el piloto o el timonel que lo rescata se desmaya, el hijo o el muchacho que lo acompaña enloquece momentáneamente y dice que el marinero es el diablo, y cuando llegan a tierra y el marinero le pide al ermitaño que lo confiese, el ermitaño le pregunta: ¿qué clase de hombre eres tú?
Entonces, claramente la experiencia del marinero lo ubica en una especie de limbo de la condición humana, ¿no es cierto? No puede saberse muy bien si el marinero es un hombre normal. En todo caso, los hombres normales con los que entra en contacto detectan algo extraño en él. Y hacia el final, en la que sería la estrofa 17, incluso el marinero reconoce su propio extrañamiento, ¿no? Entonces, retomando a Todorov, voy a agregar algo más que él dice, cito nuevamente a su texto, en lo siguiente. Dice, el que percibe el acontecimiento debe optar por una de las dos soluciones posibles. ¿Se acuerdan el que en el mundo, una representación del mundo real con sus leyes naturales, percibe un evento que no se rige por esas leyes? El que percibe el acontecimiento debe optar por una de las dos soluciones posibles. O bien se trata de una ilusión de los sentidos, de un producto de imaginación, y las leyes del mundo siguen siendo lo que son, o bien el acontecimiento se produjo realmente, es parte integrante de la realidad, y entonces esta realidad está regida por leyes que desconocemos. Lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre para Todorov. En cuanto se elige una de las dos respuestas, se deja el terreno de lo fantástico para entrar en un género vecino. Lo extraño, si es que no hay explicación, mejor dicho, si es que hay explicación, aunque sea extraña justamente, o lo maravilloso si es que no hay explicación. Lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. Entonces yo propongo que el estatus ontológico dudoso del marinero en el poema es la manifestación de esa misma vacilación fantástica, ¿no es cierto? Y puede ser leído en este sentido como un elemento netamente fantástico, más allá de la muerte en vida y la muerte como seres sobrenaturales y demás. Y dijimos, si el marinero representa al poeta, el invitado representa al lector o al receptor del poema, y en la última estrofa del poema vemos la alteración del estado del invitado mismo, que se va aturdido, dice el poema, como privado de sentido. Y vuelvo a Todorov y lo cito una vez más. Dice, lo fantástico implica pues una integración del lector con el mundo de los personajes. Se define por la percepción ambigua que el propio lector tiene de los acontecimientos relatados. Hay que advertir de inmediato que con ello tenemos presente no tal o cual lector particular, real, sino una función de lector implícita al texto, así como también está implícita la función del narrador. La percepción de ese narrador implícito se inscribe en el texto. Y ahí lo tenemos, al invitado cuya vacilación se inscribe claramente en el texto al final, ¿no es cierto? Donde no sabemos cómo se explica eso que le sucedió al marinero, si es que efectivamente le sucedió o si es que simplemente está totalmente loco, que es una hipótesis que se podría plantear, ¿no? Al principio es lo que piensa el invitado al principio. Y por último, puesto que estamos hablando de poesía, no podemos obviar la dimensión de, el uso del lenguaje, el empleo realizado por Coleridge con un lenguaje muy anticuado, cosa que fue bastante criticada, de hecho, en el poema, formas verbales arcaicas, que podríamos pensar en el sentido de una especie de, si no un volver sobrenatural, por lo menos un volver antinatural el lenguaje, ¿no es cierto? Donde todavía es el lenguaje que conocemos y que manejamos, pero sin embargo que se aparta de nuestro mundo y de su uso cotidiano, ¿no? Bien. La temporalidad, ¿no? Se presenta esa temporalidad, viene de un tiempo mucho más alejado. Claro, porque esa es la otra cuestión, ¿no? No solo el espacio, sino el tiempo. Bien, y voy a toda velocidad a Kubla Khan, donde la lectura es un poco distinta, lo admito, pero bueno, vamos a ver si funciona. No voy a leer todo el poema, que es un poco largo, los invito a ustedes a ir siguiendo algunas partes. Si, por ejemplo, miran los primeros 11 versos, vamos a encontrar que, se nos describe, no podríamos calificarlo como un poema narrativo, ciertamente, pero la primera parte es descriptiva, y se describe, o se menciona en todo caso al Kublai Khan, que es una autoridad, un emperador mongol que existió efectivamente en el siglo XIII, y su intención de crear un palacio de placer o domo de placer en Xanadu, que es Chengdu, que era la capital estival de su imperio. Es decir, hay un mundo real, aunque muy lejano en el tiempo y en el espacio, que está en los inicios del poema. Y esta construcción se establece para este ámbito natural donde hay un río, bosques, cavernas y más allá el mar. Entre los versos 6 y 11 particularmente se mencionan los muros y las torres
que rodean, contienen y le dan forma a esa naturaleza, ¿no? Se habla de 2 veces 5 millas, lo cual nos da la pauta de, bueno, algo mensurable claramente con las medidas humanas. Se abarca el terreno, volviendo un poco a las ideas de Marcelo de medir y contener, ¿no es cierto? Hay como una intención de eso, por lo menos en la primera parte, y se habla de tierra fértil, jardines, riachuelos, bosques, colinas, parajes de verdor, en fin, palabras en general que podríamos decir son más o menos convencionales para describir lo natural, comprensible, abarcable y mensurable. Pero, siempre hay un pero, y en este poema viene en el verso 12, donde se habla de un abismo que separa ese mundo mensurable, abarcable, de otro mundo, o de otra naturaleza. Más bien yo creo que lo que está en juego son como 2 representaciones de la naturaleza. En la rima era el mar, aquí es una naturaleza más vegetal, si se quiere, aunque hay un río. Y esta segunda forma de representación de lo natural estaría entre los versos 12 hasta el 30, o sea, en la extensión del poema es incluso mayor que la primera, y que apunta a toda la descripción de los aspectos del espacio natural que escapan a lo controlable y a lo concebible y mensurable por el hombre, ¿no? Porque tenemos un río sagrado, cavernas inconmensurables para el hombre, una honda grieta, un salvaje sitio tan sagrado y hechizado, una fuente poderosa, voces ancestrales, en fin, la adjetivación va tiñendo la representación de lo natural de matices sobrenaturales. Y a la vez estos 2 espacios, si bien, digamos, textualmente podríamos separarlos, yo creo que están construidos uno sobre el otro. Es como, porque si vamos al principio del poema, Kubla Khan da la orden de construir esto en ese lugar donde está el río sagrado y los bosques y las cavernas inconmensurables. Bien, a toda velocidad entonces. Yo propongo, digamos, que en esa superposición y contraposición simultánea de las dimensiones del espacio natural se construye un ámbito fantástico. Nos daría la pauta la presencia de esa mujer que pide, que se lamenta por su amante demoníaco, que aparece en el verso 16, y que sería una alusión a una balada alemana que cuenta la historia de una dama raptada por un espectro, por el espectro de su amado y luego desposada junto a la tumba. Y un poquito más adelante, entre los versos 31 y 36, tenemos como una síntesis de esas 2 dimensiones, de esas 2 representaciones de la naturaleza que traté de señalar, ¿no? En esos versos se ve mucho la idea del doble. Hay una doble imagen del palacio reflejado en el agua, en el verso 31, o en todo caso su sombra sobre el agua, ¿no? Es como la inscripción de lo material en el mundo de lo intangible y de lo natural, que flotaba entre las olas, dice la traducción que ustedes tienen, pero en inglés dice floated midway, a mitad de camino entre las olas. Se oye un compás mezclado, y esto remata un poco en el verso 35, donde coexiste el artificio humano, el propósito del Kubla Khan de construir ese domo de placer, y el prodigio, el milagro, lo divino no realizable por el hombre. A partir del verso 37 hay un cambio muy importante en el ritmo, en la longitud de los versos, incluso muchos críticos señalan que es como si hubiera 2 poemas en uno, aunque, bueno, luego la referencia remite, un poquito más adelante el poeta remite a la primera parte, aparece ese yo poético, cobra protagonismo, y, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Tenemos que dudar un poco de cómo se lee ese final del poema, ¿no? Ese yo, que sería el del poeta, ha tenido la visión de una doncella de Abisinia, dice, y si yo pudiera revivir en mí esa visión, podría reconstruir el palacio de Kubla Khan. Esto tiene que ver con la génesis del poema que, dice Coleridge, se le vino a la mente en un sueño ocasionado por el láudano, o sea, en un estado de conciencia alterado. Y sintéticamente, y para ir redondeando, lo que propongo es que así como en la rima teníamos al marinero que representaba al poeta, aquí este yo representa al poeta, y nuevamente ese poeta es una figura sobrenatural, ¿no es cierto?, que inspira el temor de quienes perciben, de quienes reciben su arte,
que es lo que encontramos al final, en ese de tener cuidado, trazado un círculo en torno a él, ¿no es cierto? Porque la creación poética de algún modo lo infunde de poderes sobrenaturales que atemorizan a los receptores. De modo que una vez más está el poeta y quienes reciben su poema inscriptos dentro del texto. Bueno, muy bien, eso sería fundamentalmente lo que tenía para decir. Bien, vamos llegando al final de esta mesa. Yo voy a hablar de un escritor inglés, William Hope Hodgson, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, hicimos todo una especie de raconto rápido y breve de distintos aspectos a lo largo de la literatura inglesa. Y haciendo un comentario con lo que decía Inés con respecto a lo de Todorov y la poesía. Lovecraft tiene poemas que son narrativos y también de carácter fantástico. Y traigo a colación a Lovecraft justamente porque va a ser uno de los que rescata la figura de Hodgson en la literatura fantástica y de horror justamente en el siglo XX, principios del siglo XX. Hay varias perspectivas que me interesaban justamente tratar con respecto a este escritor, sobre todo la relación entre, varios conceptos que ya venimos tratando, pero esa relación entre la empiria, ¿sí? el contacto directo con el mundo natural y cotidiano, y ese elemento sobrenatural que, siguiendo a Lovecraft, justamente lo fantástico en este caso se estaría transformando en el horror. El horror frente a eso desconocido, frente a la amenaza. Este enfrentarse del sujeto a lo sobrenatural, a lo desconocido, tiene que ver también con el temor a lo sagrado, ¿no? Que en las épocas anteriores justamente al siglo XIX o el siglo XX, lo sagrado tenía una presencia cardinal, si se quiere, en el aspecto sociocultural. Hodgson nos va a proponer, y varios autores de esta época, una perspectiva mucho más materialista, es decir, pensar lo sobrenatural en un aquí y ahora concreto y que forme parte justamente de ese mundo natural. Y tiene que ver con una cuestión ideológica también esto, es decir, presentar un mundo con otros valores, romper la mirada unívoca que siempre está relacionada con el logos, es decir, con la ley. Y retomando algo que había comentado Elina de Calois, justamente romper, ¿sí?, la coherencia universal, ¿no? Y romper la coherencia universal tiene que ver justamente con romper todo un sistema de leyes, que es lo que está proponiendo justamente Hodgson, y teniendo en cuenta justamente esta materialidad que está presentando, es una ruptura concreta en un aquí y ahora. Otro aspecto también que me hacía pensar justamente los relatos de Hodgson es, nuevamente siguiendo a Calois, la aparición de ese elemento imposible. Y pensar justamente en lo imposible tiene que ver con una búsqueda de carácter estético, donde también estaría manifestándose lo indecible. Siempre hay algo que no puede ser nombrado en este tipo de horror, algo que se desconoce, y en ese desconocimiento y en esa indecibilidad justamente va a aparecer la amenaza que siempre va a estar latente para los personajes o los narradores en el caso de Hodgson. Este aspecto de la indecibilidad tiene que ver también con las variaciones que se presentan en el modo de percibir el mundo. Aquello nuevo que se percibe necesariamente va a utilizar un nuevo lenguaje. Se necesita un neologismo, una nueva palabra para dar cuenta justamente de ese nuevo descubrimiento. Otro aspecto que podemos relacionar con esto que estamos planteando es qué huellas justamente dejaron esos seres otro que aparecen en los relatos de Lovecraft, en los relatos de Hodgson, etc. Porque esas huellas, en última instancia, son huellas dejadas en el mundo cotidiano, ¿sí?, en el mundo en el cual nos movemos. Y por esas marcas, justamente también pueden funcionar en el texto
como una especie de sinécdoque de la monstruosidad o del monstruo, y que también podemos denominar, como lo hace Kristeva, como lo decía Bataille con respecto al objeto, justamente como no hombre, aquello que es no yo, y aquello que es no yo justamente siempre aparece como una amenaza del sistema en el cual estamos insertos. Siguiendo con otros aspectos de la cuestión ideológica que se estaría manifestando en este tipo de relatos, si vemos el origen que uno puede llegar a sostener justamente con la narrativa de Hodgson, sin duda estaría pensando en la novela gótica, por ejemplo. La novela gótica de Anne Radcliffe, de Walpole, etc. Pero sobre todo la novela gótica más tradicional, que de algún modo deja ese elemento sobrenatural de lado para dar una explicación racional justamente de los acontecimientos que se han dado. Y esto lo que produciría justamente es la vuelta al ámbito de la legalidad. Hodgson, por el contrario, deja sin respuesta la situación que se está planteando en sus relatos, y ese final abierto nos permitiría entrar justamente en la vacilación de la cual estuvieron hablando mis compañeros en sus escritos. Por otra parte, la cuestión del lenguaje científico también es otro aspecto que habría que pensar justamente para retomar lo ideológico. Pensamos en el fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde la ciencia se plantea un conocimiento de carácter empírico, pero aparecen elementos justamente en este tipo de relatos que se escapan de esa posibilidad de conocimiento. Y muchas veces, justamente, la ironía es que para hablar de esas experiencias se recurre a un lenguaje científico que no alcanza justamente a exponer una explicación dada o determinada para esa experiencia. Y esto tiene que ver también en ese sesgo ideológico, con la marginación. ¿Por qué? Porque si la ciencia se va a centrar en el aspecto de lo natural, acuérdense que la ciencia, la física, estudia ese mundo natural, evidentemente lo sobrenatural va a aparecer como una oposición y va a funcionar también como la presencia del mal dentro de esta dicotomía. Lo no conocido en tanta amenaza es lo maligno. Y esta oposición entre el bien y el mal es una oposición que se plantea también en la estructura de los relatos de Hodgson, un marco donde lo cotidiano tiene que ver con una situación armónica que en un punto, ¿sí?, aparece trastocada hacia el mal. Y de allí justamente que casi todos estos relatos, incluso muchos de los relatos de terror, aparecen enmarcados. El marco tiene que ver con poder dar en un aquí y ahora la referencia directa hacia ese mundo de lo sobrenatural y el mundo del horror. Lo desconocido, entonces, a partir de toda esta construcción histórica entre lo natural y lo sobrenatural, lo bueno y lo malo, etc., siempre va a aparecer, como decíamos recién, como una exclusión social. Lo desconocido implica una marginalidad del otro y siempre va a aparecer a través de la sospecha. Siempre hay una sospecha del narrador o de un personaje frente a aquello que está escondido, frente a aquello que se oculta detrás de una percepción de carácter pleno y claro. Y es ahí justamente donde se establecería el temor. El temor del narrador, el temor de un personaje e incluso, en muchas veces, el temor del propio lector frente a esa experiencia que se está narrando. Tomando a Rosemary Jackson, la autora de fantasy, siguiendo justamente la teoría de la novela de Bakhtin, se puede plantear que todo aquello que tiene significado, todo aquello que en última instancia puede ser articulado en palabras, va a unirse a una sola conciencia y va a unificarse en un sentido justamente determinado, un sentido unificado. Entonces lo fantástico, bajo este aspecto, va a subvertir esta visión unívoca
Y una de las funciones justamente de lo fantástico, y en este caso particular el horror, va a ser la posibilidad de introducir alternativas, de la polisemia de la cual hablaba Elina hace un rato, de introducir justamente a la narración un multiperspectivismo. Y creo que esto también tiene que ver con la posibilidad de romper una ley determinada, rígida, que tiene justamente o que plantea el mundo cotidiano. De ahí que evidentemente toda la literatura de terror o gran parte de la literatura fantástica es una literatura de carácter evidentemente subversivo. De este modo, lo innombrable que se va a sugerir justamente en la literatura de terror va a manifestarse a través de sombras, de ausencias, de distancia. Y en el caso de Hodgson, la amenaza también puede estar sumergida. Acuérdense que los relatos de este autor se desarrollan en el mar. Hodgson fue marinero durante 8 años y esa experiencia directa con esa actividad le va a permitir situar, crear un telón de fondo para justamente sus relatos de terror. Si pensamos, por ejemplo, en el cuento Una voz en la noche, hay toda una presentación de una voz gris, dice, que va cubriendo a cada uno de los personajes. O en La nave abandonada, otro de los cuentos, aparece una especie de moho que va cubriendo a los marineros en un barco abandonado. Y fíjense que estos elementos que parecen claramente como parte de la alteridad son descritos a través de una comparación, ¿no? Tenemos un personaje que se transforma en algo similar a una esponja, algo similar al moho. Nunca hay palabras justamente que puedan delimitar exactamente de manera científica y empírica qué es lo que se está observando. Y en algún punto, acá nos enfrentamos, y que es característico de lo fantástico también, ante un vacío de significado, lo cual implica también la pérdida de la articulación y la pérdida, en última instancia, de poder ver, de dar cuenta de la identidad de uno frente justamente a esa experiencia nueva. Rosemary Jackson también va a hablar de la literatura de la separación. Y va a proponer que la literatura de terror es un discurso sin objeto. Es decir, un discurso que se estaría construyendo como una enorme perífrasis alrededor de aquello que no puede ser nombrado. Y llega al límite, al borde justamente del área de la significación. El narrador llega hasta ese punto, porque si no, si traspasa ese punto, nos quedaríamos sin relato. El narrador no podría articular justamente discurso, se atraviesa justamente ese límite. Y esto va a marcar o presentar un claro enfrentamiento entre el yo y lo otro. El narrador que queda enfrentado a ese no yo, que tiene que ver justamente con la abyección, como hablábamos hace un rato. En uno de los primeros relatos de Hodgson, The Boats of the Glencairn, los barcos de Glencairn, es un relato que está estructurado como un diario de navegación, el diario de unos náufragos que quedan atrapados en el mar de los Sargazos. El hecho de quedarse ahí atrapado, sin duda, no solo implica una distancia geográfica, sino también quebrar y romper justamente con las coordenadas de tiempo y espacio. La ruptura de las coordenadas de tiempo y espacio claramente van a implicar entrar en otro lugar donde se puede desarrollar justamente tanto lo fantástico como el horror. Y el espacio, en el caso de los relatos, el espacio donde se puede desarrollar lo fantástico es en la escritura, pero pensar la escritura en tanto materialidad y en tanto extensión espacial. Piensen ustedes, Louis Marin, cuando habla de la utopía, justamente, lo que está señalando es que la utopía tiene lugar,
¿sí?, en el espacio de la letra, es decir, en la escritura y en el texto. Otro aspecto que también creo que implica el temor de los narradores o de los personajes en esta serie de relatos de Hodgson, por ejemplo, Desde el mar sin mareas, es la transformación, el temor a la transformación del propio yo en un no yo. Por ejemplo, hay un hongo gris, como que hablábamos hace rato, que se transformaría en una especie de esponja, el sujeto humano se transforma en una especie de esponja. Y el temor está justamente en la posible transformación de ese sujeto conocido en un mundo cotidiano en eso no yo. Porque esa alteración de la identidad tiene que ver justamente con esa amenaza de la cual veníamos hablando. Y este aspecto subversivo justamente del relato fantástico en Hodgson tiene que ver con la metamorfosis justamente de ese mundo natural que está rodeando al espacio marítimo y los temores, ¿sí?, los temores que ese sujeto pueda modificarse en tanto identidad. Hay así como para terminar, en Desde el mar sin mareas también, que es un relato en varias partes. En la segunda parte está la firma que también estaría implicando una distancia temporal con los hechos de carácter maravilloso, sobrenatural, diría. Y la firma es WHH. Esta experiencia justamente que está marcando este narrador WHH, claramente estaría dando cuenta del nombre del autor. Ya no estamos hablando del narrador, sino del autor, y de su experiencia empírica que va a ser modificada justamente por la experiencia fantástica. Entonces, yo creo que uno de los aspectos importantes y que tiene que ver justamente con lo que Todorov decía de la vacilación no solo del narrador o del personaje, sino también del lector. Yo creo que lo que está estableciendo Hodgson acá también es la posibilidad de trasladar justamente el aspecto horroroso de la situación, de lo abyecto, del no yo, a la vida cotidiana. Y es ahí donde justamente se estaría fundando, ¿sí?, lo fantástico, pero también y sobre todo fundando el horroroso que después va a retomar Lovecraft en su propia producción. Pero vamos a cerrar acá si tienen tiempo de algunas preguntas o de algunos comentarios que quieran hacer. Gracias. ¿Alguna pregunta que quieran realizar? Este es el... Para Elina, era para el tema de Shakespeare. Vos hablabas, primero es una pregunta y después un comentario quizás un poco aparte. Vos hablabas en un momento de los límites entre estos dos mundos, digamos, entre el mundo de lo real y el mundo más fantástico. Y quería preguntarte si no habría que hacer también una distinción entre cuán duros son estos límites, si son límites más difusos. Yo lo pensaba en esto de los límites difusos, en la entrada y salida constante de ambos mundos, y en límites más claros ya donde habría que atravesar una puerta, un pasaje, un portal, un umbral, para ingresar a este otro mundo, digamos. Sea este mundo cualquiera de los dos, pasar algo sobrenatural al mundo real o viceversa. Y lo pensaba esto también en algo que tiene que ver con una geografía, una forma de hacer un mapa de estos mundos, y esto también de la zona de contacto, donde un intermundo quizás. Esa sería la pregunta. Bien, yo creo que digamos, en todas las exposiciones
probablemente menos en Shakespeare, porque lo estamos pensando siempre en ese escenario que de algún modo tiene esos límites precisos, ¿no? Pero lo sobrenatural, la experiencia de lo sobrenatural se estaría dando precisamente en la zona de la difusión, ¿no? Es decir, de lo difuso. Precisamente en el caso de Hamlet, el fantasma se presenta al borde del abismo, ¿no? Es decir, en la explanada y al borde del abismo. Por eso también Marcellus y también Horacio le indican que puede precipitarse al vacío, ¿no? Es decir, se indica que está produciéndose el encuentro en una zona de peligro para el sujeto, ¿no? Es decir, de peligro de pérdida de vida. Se está dando precisamente en esta zona límite, geográficamente inclusive, ¿no? Es decir, donde se produciría el desbarranque. Y en el caso de Macbeth también digamos, las crónicas a partir de las cuales Shakespeare escribe la obra dan cuenta de que estaban atravesando Banquo y Macbeth el páramo, ¿no? Es decir, están en el páramo y a partir de ahí se encuentran con este, supongamos, círculo mágico que delimita otro territorio, ¿no? Es decir, claramente está delimitando otro territorio. Otro territorio que creo que quedó también explícito en lo que mencionaban los compañeros, que es un territorio en ambos casos, Hamlet, Macbeth, en los casos de Swift, en el caso de Coleridge y también, por supuesto, de Hodgson, un territorio entre lo racional y lo que tiene una lógica otra, ¿no? Es decir, esos serían precisamente incluso territorializan de manera diferente. Y cuando hablamos entonces de la geografía, bueno, estaríamos hablando de una geografía de lo simbólico inclusive, ¿no? Es decir, en ese sentido está muy bien lo que vos decís, porque evidentemente, y está presente en las obras todo el tiempo, hay un peligro de pérdida de vida, y cuando hablo de vida estoy pensando en la identidad del sujeto que se pierde, ¿no? En ese borde precisamente donde el retorno del encuentro de lo sobrenatural hacia la zona de lo más natural estaría siendo produciendo siempre un intercambio peligroso para la identidad de la comunidad, ¿no? Del sujeto y de la comunidad. No sé si respondo. ¿Vos querías hacer un comentario también o es...? Sí, es más que nada un comentario un poco, quizás se va un poquito del tema, que es también justo en un momento en que, a ver si lo tengo acá anotado, que hablabas de que el contacto con lo sobrenatural en Shakespeare, por lo menos en Sueño de una noche, se daba siempre en una zona del sueño, y a mí me hizo acordar que hay una... Más que una relectura, es una reescritura moderna en un cómic en Sandman, de Neil Gaiman, un guionista y escritor, novelista y cuentista inglés, donde hay un número específico donde él hace una relectura y reescritura de esta obra en un contexto. El personaje es un dios del sueño, Morfeo, que abre las puertas del mundo sobrenatural y están todos estos seres faéricos que son los mismos personajes que aparecen y están haciendo espectadores de la obra, justamente la obra escrita por William. O sea, es un personaje dentro de ese mundo. Sí, es interesante lo que plantea Juan. Sí, sí. Juan, porque precisamente es más fácil pensar que aquello que no se puede racionalizar se puede pasar del lado del onírico, ¿no? Hay una distorsión que la razón prefiere empujar hacia esas zonas, pero se trata también de precisamente qué incluir o qué excluir de la zona de lo racional. Después vamos a hablar un poco más en extenso. Lo que al final del número es como que todo eso, porque en el acto se ven, están cara a cara los dos mundos, y al finalizar los actores no recuerdan nada de lo que ha sucedido y están tirados en el piso dormidos, en medio de una campiña, todo. Sí, y me parece que también se conecta esta cuestión de poder
poder racionalizar, ¿no? Digamos, la psicoanálisis han hecho mucho con este tema, de poder relatar, darle una instancia lógica, lingüística y lógica a aquello que por supuesto se dispara de lo lógica, que es lo onírico, ¿no? Es decir, la sesión terapéutica está proponiéndole al sujeto que lo ponga en una oración, ¿no? En una suerte de continuidad lógica, aquello que estaría más del lado probablemente de lo que decía Inés, ¿no? Del lado que se retrae precisamente a la lógica lingüística, que es inclusive el ámbito de lo poético, ¿no? Estaba pensando con respecto a Shakespeare, también habría que pensar este límite difuso entre el artificio y lo natural también, ¿no? Que también juega un papel importante en toda su estética, su poética, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera agregar, ¿está bien? ¿Puedo? No, es que como estamos siendo filmados... No, pensaba en el mecanismo de vacilación como componente del fantasy como modalidad, que quizás es lo que permite un poco de la lógica incluyente al presentar la ansiedad que nos crea estar frente a una situación que podría ser o podría no ser. Eso transforma justamente, bueno, pensaba en Wieland o la transformación, por ejemplo, cuando se habla de la combustión espontánea, o el carácter divino del hecho, y después la locura de Wieland, que se establece él mismo como el no yo, dentro de esa vacilación que le produce al lector y a los personajes también, ¿no? Esa vacilación que incluye o produce la lógica incluyente. Lo relacionaba ahora en base a lo que comentaban. Yo creo que justamente el tema de lo sagrado, en algún punto podríamos sospechar que desde la fe o lo que sea se estaría hablando de lo fantástico, ¿no? Porque estaría dando algún tipo de explicación a esa vacilación. Por eso creo que todo el terror a partir del siglo XX, en esa visión más materialista, invita justamente a mostrarnos lo inexplicable. Y lo inexplicable es también lo invisible, pero que está acá. ¿Sí? Y que es lo ilegible también. Por eso hablábamos antes también de lo indecible. Y creo que justamente la figura de las divinidades tiene que ver con otro aspecto que estaría rompiendo, quebrando con la posibilidad de lo fantástico. Sobre todo pensando justamente en un Lovecraft o un Hodgson. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Bueno, les agradecemos, cerramos acá la mesa, muchas gracias.